Muy buenas noches, católicos informados. Sean bienvenidos a su programa de Un Café con Tres de Fe, al cual pido recibamos con un fuerte aplauso. Mi nombre es Jessica de la Cruz y durante esta noche voy a estar acompañándolos junto con mi colega y amiga Yareni Alejandra Ortega. Muy buenas noches, Yare. Buenas noches, Jessica. Yo también estoy muy contenta por acompañarlos en esta noche y sobre todo porque tenemos una temática muy interesante. Vamos a hablar acerca del Evangelio de San Marcos y nuestra productora ha visto bien tomar esta temática ya que estamos próximos a celebrar a este santo y queremos junto con ustedes profundizar un poco más en este Evangelio. También queremos compartirles cuáles son nuestras preguntas de Twitter y de Instagram de esta noche. La primera de ellas es: ¿en qué consiste la perfección cristiana? La segunda, ¿cuál es el objetivo principal del Evangelio según San Marcos? Y por último, ¿has leído el Evangelio según San Marcos? Los invitamos a que participen y que también nos dejen sus peticiones para la sección de Orando y Confiando. El menú de esta noche está muy enriquecido con diferente contenido y temáticas que fortalecerán nuestra fe y nuestra espiritualidad. Los invitados para este día, para este programa, son Arturo Muñoz, que nos estará compartiendo el primer tema, también José Pablo Bonilla en Música para tu Fe y Juan Emanuel Contreras en la sección Orando y Confiando. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el primer tema y vamos a recibir al primer invitado, Arturo Muñoz, con un fuerte aplauso. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Arturo. Bienvenido a este programa de Un Café con 3F. Buenas noches, Jessy. Buenas noches, Yare. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder estar hoy compartiendo aquí esta noche con ustedes en este Café con 3 de Fe, que es algo muy importante y muy necesario para todos nosotros. Bueno, la verdad es que estamos muy entusiasmadas porque nos estarás compartiendo la temática ¿Quién dice la gente que soy yo?, tomada específicamente de este evangelio del cual estaremos hablando y meditando en este programa. Pues sí, efectivamente, como bien decían hace un momento, aprovechando esta festividad ya próxima para el 25 de abril de la festividad de San Marcos y poder conocer un poquito de lo que el Señor nos ha regalado a través de este evangelio, a través de esto que es una riqueza para la iglesia, como lo son todos los escritos que están en la palabra de Dios, en la Biblia, y que al fin y al cabo, pues todas nos llevan al encuentro con el Señor. De todo nos habla el Señor a través del evangelio, de su palabra. Y bueno, vamos a iniciar para ya ir entrando en materia. Empezaríamos diciendo que el evangelio de San Marcos, a pesar de que de hecho es el más corto de los cuatro, siendo el más corto y no teniendo en el orden de ninguna de las ediciones como el primero, es el primero que se escribió, ¿no? Es el más antiguo, de hecho, de los cuatro, ¿no? Y al mismo tiempo el más breve, ¿no? Su catequesis propiamente es como la base de lo que ha de ser los demás evangelios, específicamente los sinópticos, no apartándonos del de Juan. Los sinópticos es la base propiamente. Su desarrollo en cuestiones de contenido son expresiones breves. En los otros hay una explicación más amplia de cada uno de los pasajes, pero en este en particular, lo importante aquí es transmitir la esencia de lo que es la vida de Jesucristo. Propone propiamente levantar el velo sobre la identidad de Jesús, porque mucho tiempo esta identidad era muy difícil de que se pudiera conocer, considerando que, más adelante lo vamos a decir, pero lo digo de una vez, Marcos le escribe por la cuestión del apoyo, el acompañamiento, el discipulado que lleva con Pedro, ¿sí? Y entonces toda esta experiencia de vivencia de Jesús con Pedro, de Pedro con Jesús, él es el que la va a ir recapitulando, ¿no? Tratar de recapitular. Cuando lo hace precisamente con esa intención de transmitir lo esencial de la vida de Jesús, pero con un objetivo específico. El objetivo específico del Evangelio de San Marcos es
comprobar, demostrar y manifestar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante y al mismo tiempo nos lleva a poder también nosotros poder experimentar y poder llegar a esta expresión de fe, la misma que tuvo Pedro, ¿no? En aquel del tema que decías, así como lo mencionaban, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿No? Y en ese ¿quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, ¿no? Tú eres el Mesías. Aquí en San Marcos, curiosamente, dice, tú eres el Mesías, que es el Hijo de Dios. San Mateo lo completa un poquito y San Mateo dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Y es en la primera expresión donde se manifiesta que Jesucristo es Hijo de Dios. En la manifestación, en la expresión de Pedro, que como bien sabemos nosotros los cristianos, no es movido por la carne. Más adelante Jesucristo se lo va a decir cuando también manifiesta una expresión de fe y le dice, bienaventurado tú, Simón, porque lo que tú dices no es fruto de la carne, no es fruto de lo que tú sabes, es fruto del Espíritu. Y en esta expresión es lo mismo que pasa, ¿sí? Pero desde el principio, en el capítulo 1, en el versículo 1, desde ahí inicia de esta forma el Evangelio de Marcos, específicamente diciendo, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Desde ahí parte y dice, vamos a hablar, les voy a mostrar, les voy a manifestar esta buena nueva de Jesucristo, que es Hijo de Dios. Entonces, ese es el objetivo fundamental del Evangelio de San Marcos. ¿Vale? Bien, decíamos que revela la identidad con los hechos. San Marcos explica, o más bien narra, de una manera breve y concreta, la identidad de Jesús, ¿sí? Con los hechos de su autoridad, de sus milagros y de sus actitudes. De su autoridad, porque en Marcos vamos a ver varios pasajes donde, si bien es cierto, no es una confrontación de pleito, sí es una manifestación de revelar la verdad en función de ¿qué? De la religiosidad, de la religión que en ese momento el pueblo judío tenía, ¿sí? Y entonces ahí vienen algunos diálogos con los fariseos, con los escribas, tratando de poder aclarar o darle el sentido auténtico. Es esa autoridad para definir. Pero también la autoridad la va a manifestar y se va a manifestar también como Hijo de Dios a través de sus milagros. Los milagros van a tener en particular en San Marcos, manifestación de Jesucristo como Hijo de Dios en 4 elementos importantes. Los milagros que Jesucristo realiza es sometiendo, el primero es sometiendo a Satanás, ¿sí? El segundo es sometiéndose la naturaleza. El tercero es sometiendo la enfermedad. Y el cuarto es venciendo a la muerte, ¿sí? Entonces, esos elementos son muy importantes porque los milagros no vienen a ser solamente y de hecho Marcos lo que busca es que en Jesucristo se proclame primero el que es Hijo de Dios y que se manifieste y que se revele con esa intención de que es Hijo de Dios. Su finalidad no es la fama, no es el tener muchos adeptos, el que lo conozcan muchos. Por eso, en más de una ocasión y en más de un momento, cuando después de hacer un milagro, ¿sí recuerdan qué es lo que les dice o qué es lo que les pide al que realiza el milagro? ¿Qué es lo que les dice? Que no lo cuenten, ¿sí? Que no lo cuenten. Y el padre Santiago Martín en alguna ocasión nos explicaba y decía precisamente por qué. Porque su finalidad no es venirse a hacerse famoso, no es venir a que la gente se junte y lo conozca, o sea, no es la popularidad lo que busca Jesucristo, pero a través de la narración de San Marcos, sino más bien, primero manifestarse que es Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, se le somete a Satanás, se le somete la naturaleza, se le somete la salud, y se le somete la enfermedad y se le somete la muerte. Específicamente vemos, tanto en las tentaciones como vence las tentaciones, expulsa a los demonios
con el poder de Dios, y ahí está esa confrontación que tiene con los fariseos cuando le acusaban de decirle, es que lo haces en el nombre del, y es donde, ¿cómo puede dividirse un reino? ¿Cómo puede uno en el nombre del mismo poder expulsar aparte de sí mismo? Y dice, eso es absurdo. Entonces, trata de explicarlo, pero en sí consiste la manifestación del poder de Dios, de él como hijo de Dios, sobre Satanás. Sobre la naturaleza, ¿no? Cuando camina sobre las aguas es propiamente contra la ley de la gravedad, ¿no? Es contra la ley de la gravedad. Propiamente lo que realiza en la multiplicación de los panes, ¿no? Contra la ley de la aritmética, si eran unos cuantos y en cuántos miles se convirtieron. Entonces, va rompiendo todo lo que tenga que ver con la naturaleza. En cuestión de la salud, bueno, desde cuando su primer milagro que se narra es cuando cura a la suegra de Pedro, ¿no? Y desde ahí varios enfermos, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de manifestar que es hijo de Dios. Y bueno, ya en la parte de la muerte, cuando revive a la hija de Jairo, ¿no? Pero básicamente y fundamentalmente es poder llevar a Jesucristo. El objetivo de Marcos en su evangelio es llevarnos a Jesucristo desde su camino a Jerusalén para morir por todos nosotros. Y con esto pues también resalta que no, pues no es un Dios que viene de la tierra, y también pues recuerdo el pasaje donde pues hace la multiplicación de los panes y los peces, y él dice que sabiendo que lo iban a proclamar rey, pues se retiró a un lugar solitario, ¿no? Donde solo pues estuviera él, y con esto también pues Jesús nos demuestra que él no viene a buscar prestigio aquí en la tierra, sino que viene también a mostrarnos que su reinado es del cielo y por tanto es hijo de Dios. Así es, así es. No viene como decíamos hace rato, a hacerse famoso, a que lo conozcan por los grandes milagros que hace, sino más bien a manifestar primero la voluntad del Padre. Y en su voluntad del Padre, que es venir a salvar a todos los hombres, manifestar que es hijo de Dios, sobre todo en este aspecto. Bien, en otro de las cuestiones que nos muestra, bueno, hablando un poquito del autor, que hay varios estudiosos que nos hablan de quién fue, ¿no? Algunos lo refieren, la mayor parte dice que Juan Marcos era natural de Jerusalén, ¿sí? Es de Jerusalén y primo de Bernabé. No forma parte de los discípulos, ¿sí? No forma parte de los discípulos. Él fue discípulo propiamente, como ya lo decíamos hace un momento, de Pedro, ¿no? Entonces, y más que, aparte de ser su discípulo, es quien lo acompaña a Roma. Y aquí es importante, lo leí en la parte donde explica un poquito sobre el Evangelio de San Marcos, aquí en la de Jerusalén, pero en la pequeña, porque en la grande no dice lo mismo, dice otra cosa más grande, pero encontré algo muy importante porque dice que en ese tiempo era difícil poder proclamar a Jesús, poderlo hacer llegar, y tratándolo de transportar a esos tiempos, pues definitivamente que sí, ¿no? Máxime que para ellos, inclusive para los discípulos de principio, pues era propiamente un fracaso, había sido un fracaso, pero el poder manifestar y defender y proclamar que Jesucristo es hijo de Dios, pues se complicaba un poquito más, ¿no? Entonces, lo que busca y lo que busca, porque en los romanos y los gentiles en general, los paganos, que se empezaban a conocer de la región de Galilea, de algunas regiones de por ahí, empezaban a cuestionar en ese sentido. Y cuestionaban en el sentido, bueno, pues si es el Hijo de Dios, o si es, ¿cómo es que el pueblo de Dios, que es el pueblo judío, ¿sí?, teniendo conocedores, escribas y demás, no lo reconocieron? Y entonces San Marcos en eso se enfoca. Pues les vamos a demostrar que sí es hijo de Dios. Por eso es que se enfoca en ese sentido. Tiene una división muy importante en el contenido temático. En 5 partes propiamente se divide en la parte de lo que es estructura geográfica, porque empieza desde la predicación de Juan, ¿no?, de Juan el Bautista, su ministerio realizado en Galilea, su ministerio realizado en la región de Judea, ¿sí?, un discurso escatológico, que va a ser todo el capítulo 13, y la pasión y el triunfo. La finalidad del Evangelio es esa precisamente,
de llegar desde el principio hasta el fin y manifestar la grandeza de Jesucristo como Hijo de Dios. Inclusive, si recuerdan ahora que se reflexionaba sobre la vigilia, la homilía del Papa Francisco en la vigilia, cuando se manifiesta a las mujeres en el Evangelio, el ángel, cuando se manifiesta el ángel y les dice precisamente eso, que perdón, se manifiesta y les dice, le expresa Jesús, o sea, ¿a quién buscan? Y menciona las dos partes, al crucificado, ha resucitado. O sea, no lo busquen aquí, pero sí parte de la crucifixión, o sea, parte del hecho concreto de que Jesucristo vivió, murió, fue crucificado y murió, pero resucitó, ¿no? Entonces, esta parte de San Marcos lleva esa finalidad. Entonces, estos elementos ayudan mucho para que sepamos qué proceso lleva, ¿no? El proceso que lleva de la vida pública de Jesús, en donde se manifiesta a través de los milagros, a través de las predicaciones, algo en particular de San Marcos que va manifestándolo de esa forma, a través de los milagros, ¿sí? No se enfoca mucho a los detalles, ¿no? Como que es muy sintético, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que nosotros vemos que en Mateo está en el capítulo 4 de las tentaciones, pues Marcos en un capítulo ve desde la predicación de Juan, lo que podría ser la manifestación de Jesús de manera pública, donde él es bautizado, en fin, todo se va concretizando en un capítulo. Entonces, es muy, muy sintético, muy concreto. Bien. Estas eran las 5 partes que es, de acuerdo a la geografía, a la cuestión geográfica, se divide. Pero también tenemos otro tipo de la forma en cómo se manifiesta el contenido teológico y espiritual de San Marcos. Propiamente, su finalidad, como ya lo dijimos, que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y que, como decíamos, que es el que vence a Satanás. Tiene esa particularidad del poder que solo Dios vence a Satanás. Para nosotros como cristianos católicos, este mensaje que San Marcos busca es algo que también nosotros podemos tenerlo bien claro en estos tiempos, ¿no? Jesucristo es el único que puede vencer cualquier cosa, porque hoy hablábamos de la naturaleza, pero sobre todo vencer a Satanás, ¿no? Es algo que nos tiene que alentar en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos de persecución, en estos tiempos que estamos, lo veíamos hace rato por las redes sociales, ¿no? De todo lo que se piensa votar el día de mañana en nuestro país. Para nosotros eso es obra de Satanás y Jesucristo es el único que puede vencerlo. ¿Por qué? Porque es Hijo de Dios. Entonces tenemos que tenerlo bien claro en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ordinaria. El conocer, como decían hace rato en la oración, no es nada más saber de Jesús, sino más bien cómo lo podemos aplicar y cómo lo podemos vivir. Realmente el Evangelio de San Marcos nos invita mucho a meditar en este misterio de Cristo Jesús como el Mesías. Y algunos han reflexionado justamente de que Jesús muestra la consigna del silencio, porque Él da ese secreto mesiánico. Él no busca, como dices, el reconocimiento, el que los demás se den cuenta que Él era el Mesías, sino más bien que a través de los hechos, del mismo testimonio que Él da, de las palabras y la enseñanza que Él brinda, Él puede demostrar justamente todo esto. Y es un evangelio muy enriquecedor para todos nosotros, porque como comentabas hace rato, Marcos era discípulo de Pedro, y también varios estudiosos han caído en cuenta de que este evangelio son los pensamientos de Pedro que le compartió a Marcos. Entonces también nos permite a nosotros poder adentrarnos más en los recuerdos de este discípulo. Por eso es importante esta parte que comentas en las cuestiones también del silencio, ¿no? Porque se ve bien clara las etapas. Jesucristo tiene un momento, primero donde llama a los discípulos, los llama para formarlos, ¿no? Después de llamarlos y formarlos, y los va formando no es porque tenga una escuelita, sino es en la cotidianidad, ¿sí? Va
depurando, y no me refiero a que ya no, sino más bien va depurando en ellos mismos sus criterios y sus ideas, ¿no? Va viendo que esto no es lo que les dije, ahora recuerden lo que les dije que es esto. Inclusive cuando habla de la pasión, y les habla 3 veces de la pasión, se los vuelve a repetir con esa intención, ¿no? Y la verdad, si nos damos cuenta, pues sí se lo repitió 3 veces, pero al parecer nunca le entendieron. No, el padre Santiago dice mucho que son hombres sin fe porque no le creyeron, porque se les olvidó, ¿sí? Pero sí es importante entender y descubrir que Jesucristo nos invita precisamente a eso, a que en medio de la tribulación permanecer. Por ejemplo, en las cuestiones de los discípulos, cuando les permite poder haberlo conocido, haber caminado con él, el haberlos alejado, y eso se ve cuando se queda, como él va solo, ¿no?, a la cruz, y ya no hay nadie cerca de él. Esa parte también, como nosotros como cristianos, también nos tiene que mover a poder descubrir en qué momento estamos con Jesús, cuando caminamos con Jesús, y que no lo debemos tampoco de dejar solo. Caminar con él hacia Jerusalén, ¿no? De hecho, él en la parte esta que les decía yo de cuando va formándose en Galilea, va con esa finalidad de ir caminando, y cuando entra en la porción de Judea, con la finalidad de llegar a Jerusalén y de poder llegar hasta la cruz, pero no se queda en la cruz, sino llevarlo hacia la resurrección, ¿vale? También pues trayéndolo ya un poco más a cómo estamos pues viviéndolo hoy en día, también al igual que los discípulos, nosotros pues hemos sido formados innumerables veces por Jesús. Él también pues cada día a través de las vivencias que vamos experimentando también nos va formando y bueno, nosotros al igual que los discípulos pues en nuestro día a día vamos olvidando las enseñanzas de Jesús y Él sale nuevamente a nuestro encuentro y nos dice: acuérdate de lo que te dije, acuérdate de lo que ya te enseñé. Entonces, pues también es una invitación para que estemos más atentos a la voz de Dios y no nos quedemos únicamente en la escucha, sino que lo llevemos también a la práctica. Fíjate que en esa parte de lo que Jesús busca con sus discípulos, y es lo que también tenemos que aprovecharlo nosotros, porque lo que hace con sus discípulos los llama, primero los llama, pero ¿a quiénes llama? Llama a los que Él quiso, dice, llamó a los que Él quiso. O sea, ¿y qué quiere decir esto? Más allá de porque se le dio la gana, más allá también es porque los ama, ¿no? Y llama a quien ama. Y de ahí de que los llama, los va formando, les va primero abriéndole los ojos, les va primero mostrando el misterio de salvación que Él ve, que lo conozcan, que vayan descubriendo. Cuando leemos San Marcos, igual cualquier otro de los evangelios, sabemos que esto llevó un orden de tiempo, de 3 años, ¿no? La vida pública de Jesús, que fue lo que duró. Y entonces a veces como que nos complicamos un poquito en las cuestiones de los tiempos. Por eso es importante que también nosotros, en cuestiones del tiempo que llevamos en formación, sepamos perseverar en la formación, sepamos aprender de Jesús, dejarnos impresionar, dejarnos admirar por Él, o sea, que no nos conformemos con yo creo en Dios y ya, sino vayamos más allá, conozcámosle más, leamos su palabra. El Evangelio concretamente en particular es eso, el que decimos en Marcos, pues es el más pequeño, entonces es muy práctico, lo puedes entender y descubrir. Ya cuando ya queremos profundizar algo más, pues a lo mejor buscamos un poquito más de extensión del acontecimiento, de lo que ocurrió, pero aquí él lo sintetiza muy bien y por eso es importante que si lo queremos conocer a Jesús, nos vayamos al Evangelio de Marcos, en donde vamos a encontrar claramente ese objetivo fundamental, de manifestarse Jesús como Hijo de Dios. Y creo que eso es lo más importante de todo esto. Recordando también la temática que tuvimos el miércoles pasado, pues hablábamos precisamente de la formación y esto pues también es una invitación para que si nosotros queremos comenzar a formarnos, pues aquí Arturo ya nos está recomendando leer el Evangelio de San Marcos para ir adentrándonos un poquito más en lo que son las Sagradas Escrituras, en conocer la vida de Cristo. Y bueno, también que este es el primer evangelio, como bien nos compartías, Arturo.
y que pues justamente va dirigido a los catecúmenos de ese momento, a los primeros cristianos. Y así también nosotros debemos de quizá volver a retomar estos inicios en los cuales nosotros nos habíamos acercado a Cristo Jesús, retomando también nuevamente la lectura de este evangelio, que pues nunca está de más poder volver a encontrarnos con Cristo. Así es. El ángel dice, el ángel le dice a las mujeres, díganle a los discípulos que me adelanto, que voy allá, que allá me verán, que nos vemos en Galilea. ¿Y qué quiere decir eso? Volver a empezar. Nunca es tarde ni para empezar, y cuando tenemos ya un camino andado, siempre es bueno ir al primer amor, volver a nuestros orígenes para que no nos perdamos. Recordemos que Dios que Jesucristo es Hijo de Dios y que todo lo que ha hecho es para manifestarnos su amor, el amor que siempre nos ha tenido. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, por este Muchas compartir que nos ustedes. has hecho sobre San Marcos. Agradecemos tu participación y te despedimos también con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Muy bien, Kathleen. Así, es un placer poder tenerlos a ustedes dentro de nuestra audiencia. También esperemos que durante esta primer temática todos ustedes se hayan interesado más por conocer lo que es este evangelio, que nos acerca más a nuestro Señor Jesucristo, que si bien es retomado también para los estudiosos han dicho que es el evangelio que después el evangelio de Lucas y de Mateo retomaron para sus escritos, también nosotros podamos retomarlo para nuestras vidas y que podamos descubrir cómo a través de la vivencia, de la lectura, de meditar durante estas palabras de Cristo Jesús, también nosotros encontremos ese misterio que nuestro Señor nos tiene, que es el Mesías y que nos lo demuestra a través de sus escritos San Marcos. Hemos llegado al final de este primer segmento. Les recordamos también que tenemos nuestros productos a la venta, como lo son el Café con 3 de Fe, las revistas de Kathleen en sus 3 números y también los productos que ofrece Kathleen, como lo es las tazas, las figuras, los bultos, imágenes, la memoria USB, para que todos ustedes, si se animan, puedan mandarnos un mensajito y nosotros se los haremos llegar. Y ha pasado ya esta primera parte y vamos a encontrarnos ya para el siguiente segmento, que es Música para tu Fe, en el cual nos estará acompañando José Pablo Bonilla y recibimos con un fuerte aplauso. Sobre los cielos, sobre la tierra, se establece la palabra que reina, aquel que llena la faz y otorga la vida eterna. Tiene la gracia sobre su nombre, por eso es grande el Hijo del Hombre, que ha prometido volver lleno de poder. En ti reside la santidad. Tu nombre es fuerza, vida y verdad. Cielos y tierra celebran tu majestad. Tu grandeza no tiene final. Rey de victoria, por siempre te conocerán, porque otorgas al mundo la paz. Y aunque el hombre te vio agonizar, has vencido a la muerte. ¿Dónde queda la muerte? Tú has vencido. El Evangelio de San Marcos nos muestra a un Jesús siempre activo, siempre dispuesto a dar un mensaje y a llamar a los discípulos para seguir construyendo el reino de los cielos. Es un evangelio que se centra en mostrarnos a un Jesús divino, Hijo de Dios, que nos comparte esa alegría, que nos comparte su compasión, su misericordia.
Por eso, esperamos que después de estas temáticas y estas reflexiones que estamos teniendo, te animes a adentrarte al Evangelio de San Marcos, que como ya se dijo, es el Evangelio más corto, así que su lectura es muy fácil y sobre todo llena el corazón y el alma y nos ayuda a encontrarnos con un Jesús muy cercano a su pueblo, a sus discípulos y a todos aquellos por quienes obró un milagro. Así que nosotros también acerquémonos a Jesús por medio del Evangelio para pedirle que obre en nuestras vidas. Sobre los cielos hay alegría y en la tierra hay armonía, porque su divinidad nos regala cada día. Hay salvación y regocijo, pues nos ha dado a su único Hijo, que con sublime pasión nos trae redención. En ti reside la santidad, su nombre es fuerza, vida y verdad. Cielos y tierra celebran tu majestad, tu grandeza no tiene final. Rey de victoria, por siempre te conocerán, porque otorgas al mundo la paz. Y aunque el hombre te vio agonizar, has vencido a la muerte. ¿Dónde queda la muerte? Tú has vencido. Te pertenece la gloria, magnificencia y honor. Eres el Verbo encarnado de Dios, que goza de perfección. Cielos y tierra celebran tu majestad, tu grandeza no tiene final. Rey de victoria, por siempre te conocerán, porque otorgas al mundo la paz. Y aunque el hombre te vea agonizar, has vencido a la muerte. ¿Dónde queda la muerte? Tú has vencido, mi Señor. Mi Señor. Ánimo, que Dios te bendiga. Agradecemos y despedimos a José Pablo Bonilla con un fuerte aplauso. Y bueno, también quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a Yocabet, a Elateli, a Katia Ortiz, a Cris de los Santos, Yolanda Márquez, Mari Gabriel, Dora Lara, Rosa León y también un saludo especial a Yolanda que nos dice: muchas gracias Arturo y mucha razón tienes, a mí se me complican los tiempos en la Sagrada Escritura, Dios lo bendiga. Y Ansiur que nos dice: gracias Arturo por el tema del Evangelio de San Marcos. También les recordamos que aún están a tiempo de mandarnos sus peticiones para la sección de Orando y Confiando. Y bueno, es momento ya de dar paso al segundo segmento, que es titulado La renuncia del yo y que está a cargo de las conductoras, y el cual vamos a recibir con un fuerte aplauso. Dentro de las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, específicamente en el de San Marcos, se nos muestra a un Cristo como un Mesías no triunfalista ni coronado de victoria, sino que este Cristo va, derecho a la cruz. También Jesús, a él no le interesaba la fama ni el prestigio, sino más bien buscaba tener la humildad ante todo y el anonadamiento de sí mismo.
Jesús no es el Mesías que el pueblo de Israel y muchos de nosotros, por desgracia, esperaban. Los hebreos anhelaban en su corazón a un Mesías guerrero que los defendiera de las manos de los romanos, a un Mesías que los desesclavizara. Pero desgraciadamente para ellos, Jesús no fue nada de esto, sino más bien que Él fue un Mesías que les enseñó a amar al prójimo, a poner la otra mejilla, a amar las humillaciones por sobre todas las cosas. Y nosotros estamos invitados a seguirlo, a ir tras las huellas del crucificado. Si nosotros aceptamos a Jesús, entonces también estamos aceptando con ello su cruz y sus exigencias. En el Evangelio de San Marcos también podemos ver cómo al inicio del ministerio de Jesucristo estaba rodeado de mucha gente. Cuando muchos eran sus milagros, eran demasiadas las personas que estaban con él. Sin embargo, cuando estos milagros van disminuyendo y van siendo reemplazados por sus enseñanzas, la gente también va disminuyendo. Una vez que Pedro confiesa a Cristo como Mesías, el Evangelio da un giro muy importante. Es por eso que esta noche, en esta temática, queremos centrarnos en las palabras que Jesús pronunció después de que Pedro lo confesara como el Mesías. El que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. En esta noche, Catolins, queremos invitarlos a que juntos vayamos por el camino de la cruz, porque este es el camino de la perfección cristiana. Y nosotros estamos invitados a caminar por él. Y para lograrlo, en esta noche queremos compartirles algunas prácticas que nos ayudarán, retomándolas de los escritos de San Luis María Griñón de Montfort. Y él nos dice que la perfección cristiana consiste en 4 partes. La primera es poder aspirar a la santidad. La segunda es el dominarse. La tercera, el padecer. Y la cuarta es el comprometerse con Cristo Jesús. Comencemos con el primer punto, aspirar a la santidad, lo que podemos entender como las palabras que Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí. Jesús dijo, el que quiera, no los que quieran, y con esto nos da a entender que el número de los elegidos es muy pequeño, que no son muchos los cristianos que están dispuestos a cargar con su cruz y seguirlo. El santo dice que es tan reducido el número que si lo conociéramos quedaríamos consternados de dolor. Por lo tanto, el que quiera seguir a Jesús debe tener una voluntad sincera, firme y resuelta. El conocimiento del misterio de la cruz únicamente se le ha revelado a muy pocos. Y es para aquellos que quieren ir hacia el Calvario con Cristo, acompañarlo, los que se consideran personas, cristianos valientes, amigos de Dios, que son capaces de poder abandonar el mundo, de poder abandonar el pecado, las tentaciones, su propio cuerpo, su egoísmo, su vanidad, únicamente por Cristo Jesús. El santo nos dice que para poder caminar con Cristo a su lado junto a la cruz, debemos de amar esta cruz desde nuestra juventud, alegrarnos al abrazarla y poder anhelarla sobre todas las cosas, sobre todos los goces de esta tierra y del cielo. El segundo paso para que aspiremos a la perfección cristiana consiste en dominarse, que también podemos entender con las palabras de Cristo, que se niegue a sí mismo. Y relacionando con el tema, con el punto primero, el que quiera debe entonces, a imitación de Jesús, sufrir y gloriarse en las promesas de la cruz, en sus humillaciones. Por eso hay que examinarnos, porque está muy lejos de dominarse aquel que confía mucho en sí mismo, en sus talentos, en sus luces, en sus dones. Aquel que sufre, pero sufre con orgullo, sufre con soberbia. Está lejos de dominarse aquel que solo se dedica a hablar de sí mismo. Aquel que cada vez que alguien lo insulta, quiere defenderse. Aquel que cada vez que lo censuran, busca excusarse. Aquel que cada vez que lo humillan, quiere ensalzarse. Debemos de ser muy cuidadosos con nuestras actitudes, porque también podemos llegar a ser como aquellos que huyen de las mortificaciones más insignificantes y que maldicen y se quejan por los dolores más vanos de este mundo, porque ellos jamás han podido experimentar la penitencia ni la mortificación. El siguiente punto, que es el tercero, es el padecer. Cristo ya nos ha dicho que tomemos nuestra cruz, y por eso también nosotros debemos de poder meditar en ello en este punto, con nuestra cruz. Sí, con nuestra propia cruz, no con la del vecino, ni con la del amigo, ni con el de la mamá, ni con la del hijo, con la cruz propia. Alegrarnos en ella,
regocijarnos porque la tenemos y porque Cristo Jesús, porque Dios Padre nos la ha dado y porque a través de ella también nosotros podemos llegar a santificarnos, tenerla, cargarla con valentía y no buscar cargar con las cruces de los demás. Cargar con nuestra cruz implica llevarla en alto, sin críticas, sin quejas, sin reproches. Implica también que nosotros la llevemos, pero que no queramos cortarla, que queramos llevarla en alto, siempre firme, siempre con valentía, sin rechazarla, sin esconderla, a ejemplo de Jesucristo, cargarla en nuestros hombros y llevarla con total y completa alegría, para que esta sea nuestra arma ante los problemas y las dificultades. El santo dice que debemos cargar con nuestra cruz porque nada es tan necesario, tan útil y tan dulce ni tan glorioso como padecer por Cristo. Además, recordemos que también la cruz trae a nuestra vida muchas ventajas y oportunidades. Dentro de ellas queremos compartirles algunas, y la primera es que Dios nos da la oportunidad de poder cambiar los padecimientos eternos que podemos llegar a sufrir quizá en el infierno o en el purgatorio, cambiándolos por padecimientos pasajeros en esta vida, pudiendo cargar con nuestra cruz con paciencia. También otra oportunidad que nosotros podemos encontrar al cargar la cruz es que nos encontramos con la misericordia divina de Dios, porque al permitirnos poder cambiar justamente el padecimiento eterno por un padecimiento pasajero, podemos encontrar el amor que Dios nos tiene, porque nada se compara con el sufrimiento que puede llegar a sufrir nuestras almas al perderse. La cruz también nos hace amigos de Jesús, puesto que nos ayuda a comprender al menos un poco de lo mucho que Él sufrió, y nos recuerda que la cruz es necesaria para llegar al reino de los cielos. La cruz también nos permite ver lo mucho que Dios confía en cada uno de nosotros, pues nos da cargas que sabe que podremos sobrellevar. De la misma forma en la que un padre corrige a sus hijos por amor, de esa misma manera también Dios Padre nos corrige a cada uno de nosotros porque no somos perfectos. Somos pecadores, cometemos errores y Dios permite que nosotros podamos llegar a sanarlos a través de esos sufrimientos que Él nos da la oportunidad de vivir. Y como les decíamos hace un momento, el programa pasado recordábamos a Cristo como el gran maestro, como el Raboní, aquellas palabras que mencionó María Magdalena al encontrarse con Cristo resucitado. Si Él, que es el maestro, y nosotros que somos sus discípulos, sus alumnos, Él aceptó la cruz sin poner ninguna oposición, nosotros, porque ante los sufrimientos deberíamos de quejarnos. Recordemos también que formamos parte del cuerpo místico de Cristo, y si la cabeza está coronada de espinas, entonces los miembros podremos coronarnos de rosas. Y si la cabeza no tiene dónde reclinarse, ¿podremos los miembros acostarnos sobre edredones y sobre plumas? No, Catolins, nosotros también debemos llevar esa corona de espinas. Debemos seguir el ejemplo de Cristo y ser corredentores con Él. Dice el Padre Santiago Martín que quien tiene un problema tiene un tesoro. Y esto es muy cierto, porque cada vez que nosotros sufrimos, también ayudamos y somos corredentores del mismo Cristo. Quisiera que para este punto trajéramos a nuestra memoria aquella ocasión en la cual a Santa Catalina de Siena se le apareció nuestro Señor Jesucristo en una visión y le ofreció 2 coronas, una de espinas y otra de oro. Ella, al darse cuenta que nuestro Señor tenía puesta su corona de espinas, sin dudarlo, aceptó dicha corona, la del padecimiento, la del sufrimiento, y lo hizo por amor a Él. Que también nosotros, a ejemplo de tantos santos que han decidido entregar sus vidas, sus sacrificios, sus mortificaciones por Dios, también nosotros anhelemos en nuestros corazones poder llegar a amar, a alegrarnos, a regocijarnos con nuestras propias cruces. Veamos y sigamos el ejemplo de tantos santos que han derramado su sangre y que han entregado sus vidas para poder entrar con ello al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo como el de los apóstoles, como el de los mártires, que entregando su vida pudieron encontrarse en la gloria de Dios. Si queremos realmente seguir el ejemplo de Cristo e imitarlo, entonces no debemos esperar sino también abrojos, espinas y cruces. En esto se resume todo, en la cruz. Nosotros, si somos discípulos de Cristo, entonces también debemos estar dispuestos a ser tratados como el Maestro. Dice también San Luis María Griñón de Montfort que tenemos que tomar una de las 3 cruces del Calvario. Una de ellas es la de la alegría.
sufrir como Cristo, con alegría. La otra es la de la paciencia, que es la del buen ladrón. O si no, simplemente debemos sufrir como lo hizo el mal ladrón. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir, pero espero que todos elijamos sufrir con alegría. El cuarto punto del cual les hablábamos se trata de comprometerse con Cristo. Ya que hemos cargado con la cruz, no hay que quedarnos estancados donde nos encontramos y esperar que las situaciones pasen por delante de nosotros, sino que hay que caminar, pero tampoco caminar sin rumbo alguno, sino que hay que ver aquellos pasos que va dando nuestro Señor Jesucristo e ir caminando detrás de Él. No hay que creer que porque ya hemos padecido muchas cosas en esta vida, porque ya he sufrido mucho, por eso ya tengo ganada la vida eterna. Por eso ya mi alma se salvará y no será condenada. Para nada, Catolins. Hay que tener cuidado, caminar confiando en el Señor, sí, pero también teniendo presente delante de nuestros ojos que Él nos invita a poder seguir perseverando en nuestro camino, a poder encontrarnos con Él y tener cuidado, porque también el maligno tiene sus propios mártires. Y para poder desglosar de mejor forma y meditar este punto, les queremos compartir 14 prácticas que nos da este santo para poder llevar correctamente nuestra cruz y seguir a Jesús. La primera de ellas es no buscar cruces de propósito. Esto quiere decir que nosotros no debemos hacer malas acciones para esperar que los demás nos humillen, sino que todo lo contrario. Debemos obrar bien como lo hizo Jesucristo, aceptando las humillaciones aunque no las merezcamos. El segundo punto es tener en cuenta el bien de los demás, porque como ya se decía, todos formamos parte de una misma iglesia, formamos parte del mismo cuerpo de Cristo Jesús en el cual Él es la cabeza. A nosotros no nos debe de ser insignificante lo que a nuestro hermano le suceda, y por lo tanto debemos de actuar buscando y procurando siempre que el hermano no caiga en pecado, y menos por causa de nosotros. Número 3. Admiren, pero no pretendan obrar como algunos grandes santos. Seguramente cada uno de nosotros ha leído la vida de algún santo que lo ha impactado y hemos dicho, no, pues yo quiero seguir su ejemplo, quiero ser como él y quiero hacer las mismas mortificaciones. Sin embargo, recordemos que los santos son como águilas veloces, mientras nosotros solo somos como gallinas mojadas. Realmente ellos ya llevan una espiritualidad mucho más alta que la nuestra, mucho más adelantada. Y aunque no es imposible que nosotros también alcancemos ese grado de santidad, hay que ir poco a poco entregándole a Dios lo poco que tengamos. El cuarto es pedir a Dios la sabiduría de la cruz. En este punto, el santo nos invita a poder pedir el Espíritu Santo de nuestro Señor, porque seamos realistas, en muchas ocasiones cuando nos encontramos ante una tribulación, en el último en quien pensamos es en el Espíritu Santo. Pero también debemos de pedirle a Él que nos dé la fortaleza a nuestras almas, a nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder soportar las cruces más pesadas que nuestro Dios nos presenta. 5. Humíllense ante las propias faltas, pero sin desesperarse. Esto consiste en que cada vez que nosotros cometamos algún error o algún pecado, aceptemos el castigo o la humillación que se nos presente. Pero ojo, también que cada vez que nos reprochen algo que ni siquiera hicimos, también aceptemos esa humillación con todo el amor y la gratitud, porque sabemos que eso viene de Dios y ayuda a contrarrestar algún otro de nuestros pecados, especialmente el del orgullo. El sexto es que Dios nos humilla a nosotros para purificarnos. Hay que aceptar aquellas humillaciones que Dios nos da, porque a Él no le gusta cuando somos egoístas o cuando somos soberbios, cuando únicamente pensamos en nosotros y no en los demás. Como les decíamos, formamos parte del mismo cuerpo y por ello hay que buscar, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, amar las humillaciones como tantos santos lo hicieron. Y de esta forma les aseguro que podemos caminar de una mejor forma hacia la santidad. Número 7. Eviten ante las cruces los engaños del orgullo. Esto quiere decir que nosotros no debemos creer que si Dios nos manda una cruz muy grande es porque hemos sido muy fieles o porque somos hijos predilectos suyos, sino que todo lo contrario, Él lo manda como castigos amorosos para que podamos aliviar las penas que nosotros de verdad merecemos por nuestros pecados. Así que no creamos que es porque somos muy buenos, sino que al contrario, hemos fallado mucho a Dios y nos manda todo esto para contrarrestar todo el mal que le hemos hecho.
El octavo es aprovechar los sufrimientos pequeños más que los sufrimientos grandes. ¿Cuántas veces todos nosotros no hemos anhelado quizá o hemos dicho, no, pues es que cuando se me presente una situación muy difícil o cuando ya me encuentre en una situación de martirio, ya en ese momento voy a dar testimonio de mi fe? No se trata de eso, y porque es muy probable que muchos de nosotros ni siquiera podamos vivir esas situaciones. Por eso hay que aprender también a aprovechar aquellos pequeños martirios, aquellas pequeñas tribulaciones que nosotros tenemos para poder agradar con eso a Dios. Recuerdo para este punto las palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, que ella decía que vivía sus martirios como unos martirios de alfilerazo. 9. Amen la cruz con amor sobrenatural. Es decir, no con un amor sensible y racional, que solo es de un momento, que solo nos llega cuando tenemos un encuentro con Cristo, sino con un amor que es fiel, un amor que es supremo y que perdura para siempre. El 10 es aceptar sin excepción ni selección toda clase de cruces. Y es que también nosotros quisiéramos poder escoger o poder elegir las cruces con las cuales cargar, los sufrimientos que pueda llegar a haber en nuestras vidas, como diciendo este sí, este no. Pero Dios nos los presenta y nosotros debemos de aceptarlos, cada uno de ellos, con amor. Ya sea que se trate de que alguna persona, algún ser humano que nosotros queremos mucho, ya sea nuestro amigo, nuestro familiar, sea parte de nosotros, o incluso cuando en algún momento sintamos el abandono del mismo Dios. Ante esas cruces también debemos de mantenernos fuertes. En el número 11, el santo nos presenta 4 estímulos para sufrir debidamente. La mirada de Dios, que Él siempre está contemplando a sus hijos, viendo cómo luchan contra sí mismos y contra sus pecados. La mano de Dios, que siempre está ahí para auxiliarnos, para corregirlos, para humillarnos y también para enaltecernos. Los dolores y las llagas de Jesucristo, que son una manera en la que nosotros también podemos seguir adelante, que nos sirven para animarnos y para recordarnos que solo con Él podremos derrotar a nuestro enemigo. Y por último, contemplar la corona que nos espera en el cielo si sabemos sufrir y si sabemos llevar correctamente nuestra cruz. El número 12 es no quejarnos jamás de las criaturas de Dios, porque en ocasiones Dios presenta delante de nosotros a diferentes personas que llegan a ser una piedrita en el zapato, y cómo nos cuesta poder lidiar con ellas, porque no nos cuesta quizá su sola presencia o las palabras que dice o las acciones que realiza. Pero ante ello también debemos de aprender a aceptar a estas personas, amarlas con amor, amarlas con el amor que Dios las ama, y también poder encontrar en ellas el rostro de Cristo Jesús, que nos ha dicho, amen a su prójimo como a ustedes mismos. 13. Reciban la cruz siempre con gratitud. Cuando nos venga alguna dificultad, no debemos reprocharle a Dios, sino al contrario, besar esa cruz y darle gracias por ella. Y finalmente, el número 14 es buscar algunas cruces voluntarias. Y es que ya sea que cuando practicamos, por ejemplo, el ayuno, estamos realizando alguna cruz que ya se la podemos ofrecer y entregar a nuestro Señor Jesucristo. O cuando se trata de alguna pequeña abstinencia de algo que nos gusta comer o que nos gusta realizar, una actividad, o estar con alguna persona que nos hace sentir muy cómodos, no lo sé. En estas pequeñas prácticas también nosotros podemos encontrar las cruces. También guardar silencio cuando queremos decir alguna palabra o dar nuestra opinión, ocultándonos, no buscando para nada ser el centro de atención. Y bueno, para concluir este tema, quiero decirte a ti, Catolín, que si en algún momento Dios te envía una cruz, no creas que es porque ya se olvidó de ti, sino todo lo contrario. Él te tiene en cuenta y te tiene considerado aún como un ciudadano del cielo. Es por eso que te manda estas pequeñas dificultades para que tú con amor las recibas y puedas sobrellevarlas. Y no quiere decir que nosotros ya seamos insensibles al dolor que podamos sentir, porque seguramente muchas de estas dificultades nos harán sufrir mucho. Sin embargo, si las llevamos con el debido amor, con la debida alegría, entonces recibiremos una recompensa aún mayor. Finalmente, Catolins, recordemos que también Cristo sufrió y tuvo miedo de la cruz que le tocó en el Gólgota. Recordemos aquella oración que tuvo en el huerto. Claramente también sabemos que su cuerpo sufrió por las heridas, por la flagelación que tuvo.
Pero ante esto nosotros estamos invitados a acompañarlo en el camino de la cruz. También acompañemos así a nuestra Madre María Santísima, que se mantuvo al pie del madero, porque ella fue mártir no del cuerpo, sino mártir del alma. Muchas gracias, Catolins. Este ha sido el segundo tema y nos despedimos con un fuerte aplauso. Y bueno, estamos ya a punto de concluir este programa, por lo cual vamos a dar paso al último segmento, que es Orando y Confiando, y el cual se encuentra a cargo de nuestro invitado y nuestro colega Juan Emanuel, y también para el cual pido un aplauso. Buenas noches, católicos informados. En esta noche vamos a entrar en oración, vamos a meditar acerca de ese viaje, eso que nos muestra el Evangelio de San Marcos acerca del recorrido que tuvo nuestro Señor Jesucristo y cómo es la manera en la cual nos llama, en la cual nos lleva y nos guía a lo largo de nuestra vida. Es por eso que les pido a todos en casa que nos dispongamos, que tengamos los oídos abiertos y un corazón dispuesto a sumergirse en la oración, para lo cual comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias porque has enviado a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. También te damos gracias a ti, Señor Jesucristo, porque has permitido que tus huellas, que tu paso por esta tierra haya sido escrito, para que nosotros lo conociéramos, para que nosotros lo meditáramos. Te pedimos que nos des esas ganas y que nos quites esa pereza, ese miedo, esas barreras que nos impiden estar en constante oración contigo y en constante sintonía con tu Evangelio. El día de hoy, Señor Jesucristo, queremos recordar todo aquello que el Evangelio de San Marcos plasma. Queremos recordar aquel itinerario por el cual nosotros recordamos tu paso por la tierra. Queremos en esta noche recordar aquella primera vez en la que has mencionado nuestros nombres, en la cual tú has subido a la montaña, que es el lugar en encuentro con el hombre, y has llamado a tus discípulos. Te pedimos que estemos dispuestos a escuchar tu voz para ir a esa montaña, a ese encuentro contigo, Señor Jesús, para que nosotros también nos convirtamos en discípulos y podamos estar cerca de ti. Te damos gracias, Señor Jesucristo, y recordamos en aquella ocasión en la cual llamaste a Simón y a su hermano. Estaban pescando. Estaban, Señor Jesucristo, haciendo lo que les correspondía, esa actividad que les ayudaba a ganarse el sustento. Te pedimos que esas actividades que nosotros tenemos en el mundo, aquellas ocupaciones, no sean un obstáculo o impedimento, sino que en esas mismas actividades nosotros podamos encontrarte, Señor Jesús, y podamos tener ese espacio para saber darle tiempo a todo. Te pedimos que dejemos de poner como pretexto nuestras obligaciones para ese encuentro contigo, Señor Jesucristo, y que si es tu voluntad, podamos reconocer cuál es nuestra vocación para encaminarnos y serte fiel. Y así, Señor Jesucristo, como tú los llamaste apóstoles, para que estuvieran contigo y para que llevaran la verdad a los demás, queremos tener ese título nosotros también, para que de esta misma forma nosotros tengamos esas ganas, tengamos esa motivación de transmitir tu palabra a los demás, Señor Jesucristo. Gracias porque tú nos has llamado y gracias porque tú nos has acogido en tus brazos y nos has instruido. Te pedimos, Señor Jesucristo, nos acompañes y sigas con nosotros. Y te pedimos perdón por el miedo que podamos sentir en este caminar, así como lo sintieron esos discípulos cuando te vieron caminar por las aguas. Con incredulidad muchas veces estamos en nuestra vida, con temor. Y hay veces en las que tal vez sabemos que tú estás presente, pero tal vez nuestra fe es muy pequeña y no creemos en tu figura. Ayúdanos a dejar de lado ese miedo para que nos vayamos formando, para que vayamos reconociendo que somos unos ignorantes y necesitamos de tu instrucción, necesitamos de tu consejo y de tu guía. Así,
como tú mismo lo dijiste, que a veces vemos y no creemos, a veces escuchamos y no queremos oír. Dispón nuestro corazón, dispón nuestros sentidos. Ayúdanos a ser católicos informados, personas que buscan ser instruidos en la verdad, Señor. Ayúdanos a acompañarte en los momentos, Señor, en los cuales tú quieras hacer un milagro, en los cuales quieras corregir a una persona, en los cuales, Señor Jesucristo, simplemente quieras tender la mano. Ayúdanos a ser instrumentos vivos para que nosotros también, Señor Jesucristo, podamos hacer, Señor, lo que tú nos mandas hacer en la tierra. Podamos hacer, Señor Jesucristo, todo aquello de lo cual tú nos has enseñado, Señor. Hay veces en las cuales tal vez tú nos quieras decir que también debemos de seguirte a un crucificado, pero reconociendo que vas a resucitar, y tal vez el miedo al dolor, tal vez el miedo al sufrimiento nos cierra el entendimiento, o tal vez por ese mismo miedo tratamos de evitar esa conversación contigo, Señor, en la cual tú nos pides que suframos un poco por ti. Te pedimos que nos ayudes a tener la fortaleza de un digno apóstol y nos ayudes, Señor Jesucristo, a estar cerca de ti. Y es momento de que pasemos, Señor Jesucristo, a decirte algunas peticiones que los católicos informados nos han confiado, para que todos, como hermanos, podamos, Señor, interceder los unos por los otros. Te pedimos por la salud de Rosario Viveros y los niños Kelly y Máximo. Ayúdalos, Señor Jesús. Te queremos agradecer por un año más de vida de la señora Marcelina Colorado Pacheco. Tómala y acompáñala todos los años de vida que le restan. Te pedimos por la salud de Luz y Eva y por todos aquellos que luchan contra el cáncer. Te pedimos por las familias de las personas desaparecidas. Te pedimos por las necesidades de las familias Ortiz Hernández, por la vocación de Luis Leine y por las vocaciones religiosas. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tus siervos que te claman, que sin ti nosotros no podemos seguir. Y quisiera que concluyamos esta oración con una pequeña oración que nos va a recordar ese mandato que está implícito en todos los evangelios, pero precisamente hoy que reflexionamos a San Marcos, en el cual nos llama a llevar al mundo la buena nueva, a reconocer que realmente debemos de pertenecer a tu iglesia, Señor Jesucristo, para poder alcanzar la salvación. Y es por ello que, católicos informados, les pido que desde casa cierren los ojos y repitan después de mí. Señor, que nos has dado la gracia de pertenecer a tu iglesia y de participar en ella de tu misión de salvar a los hombres. Ayúdanos a conocerte mejor, a seguirte más de cerca, a darte a conocer a todos los hombres. Inspíranos valor y entusiasmo para hacernos amigos de todos aquellos con quien nos encontremos y podamos acercarlos a ti. Nunca permitas que te ofendamos en palabras o en acciones. Manténnos siempre cerca de ti y haz que seamos vigorosos miembros de tu iglesia. Fortalece y acrecienta tu vida en nosotros, para que cuando hagamos sea hecho contigo y para ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Agradecemos a Juan Emanuel y lo despedimos con un fuerte aplauso. Hemos llegado ya al final de este programa y queremos mandar un saludo a Irma, que nos dice: excelente temática nos dan sobre la cruz y una buena reflexión. Yolanda Márquez comenta: muchas gracias, chicas, excelente orientación para nuestra fe. Sandra Luz López nos dice: muchas gracias por este tema. Y Ansiur nos dice: gracias por el tema, muy importante para crecer en la fe. También Irma nos dice: hermoso canto. Mandamos un saludo a Gislanda, a Felicitas Aburto y a Flor Zabaleta. Y también quiero compartirles cómo han quedado las encuestas finales que lanzamos tanto en nuestra cuenta de Twitter como en Instagram.
La primera pregunta, ¿en qué consiste la perfección cristiana? El 50% ha votado por aspirar a la santidad y el 50% por todas las anteriores. La respuesta correcta, todas las anteriores. Nuestra segunda pregunta es, ¿has leído el Evangelio según San Marcos? En Twitter, el 75% sí lo ha leído y el restante no, así que bueno, los invitamos también a que lo lean. Por ahí en Instagram también únicamente una persona lo ha leído, así que bueno, esta es una invitación para que comiencen a adentrarse un poco más en este evangelio. Y por último, la pregunta de ¿cuál es el objetivo principal del evangelio según San Marcos? El 67% ha votado por mostrar que Cristo es verdadero Dios, que es la respuesta correcta, y el 33% por la conversión de los pecadores. Bueno, en Instagram todos han acertado también a esta gran pregunta. Muchas gracias, católicos informados, por habernos acompañado en este programa de Un Café con 3 de Fe. Les recordamos finalmente que tenemos nuestras redes sociales en las cuales nos pueden seguir. Aquí en Facebook y en YouTube nos encuentran como Catolin, que también tenemos nuestra red social de Instagram en la cual estamos como Catolin-noticias, en Twitter y en TikTok como Catol-in. Muchas gracias, los invitamos a que sigan recibiendo nuestro contenido para que ustedes puedan ser católicos informados. Muy buenas noches y esto fue Un Café Con 3